Por suerte me encontré con el tipo de novela que supuestamente les encanta a las mujeres, el tipo sobre el que te advierte Internet, un mundo donde hasta Zeus o el arcángel Miguel recibirían una paliza, donde un acuerdo de divorcio podría despojar a un titán de la industria de la mitad de su imperio. Esta particular marca de derecho divino me heló la sangre un poco, pero afortunadamente logré cambiar el guión. En lugar del sufrido protagonista me estaba convirtiendo en el villano, y esto ya no era una película conmovedora, era una fantasía de venganza. La trama acababa de llegar a la parte en que el antiguo amor de mi esposa, el que se escapó, regresaba al campo. Por accidente tomé el teléfono de mi esposa en lugar del mío y vi la historia de Instagram que me había ocultado. Era una foto de ella con él, una selfie acogedora con el título Bienvenido de nuevo. Esta noche fue por mi cuenta. En los comentarios alguien escribió, bueno, Isabella, una cita nocturna con Connor Hayes, e Isabella respondió con un emoji radiante. Ríete, pensé con un sabor amargo en la boca. Hice clic en su perfil y me encontré con una masoquista, desplazándome por las publicaciones que había hecho invisibles para mí. Un fuego caliente y furioso comenzó en mis entrañas, quizás solo sea un personaje de un libro, pero en este momento yo era el que estaba siendo tomado como tonto. La humillación se sentía real, ardiendo brillantemente en mi cabeza para que el mundo la viera. Apretando los dientes abrí sus mensajes directos y afortunadamente fue solo coqueteo, nada explícito. En ese momento la cerradura de la puerta del baño hizo clic. Respiré profundamente y dejé caer el teléfono donde lo encontré, las puntas de mis dedos aún temblaban con una mezcla de rabia e incredulidad. Isen, cariño, ¿puedes venir a secarme el pelo con secador?, gritó Isabella. Entró al dormitorio vistiendo un camisón negro transparente, su cabello goteando y su cuerpo recortado contra la luz de la lámpara. Me quedé mirando con la garganta repentinamente seca, la mujer tenía piernas interminables. La frente de Isabella se frunció con esa familiar mirada de impaciencia. Date prisa, Isen, estoy cansada. Solo sécame el cabello para poder ir a dormir. Qué descaro el de esta mujer al darme órdenes después de lo que acababa de ver. Bien, si quería jugar yo estaría más que feliz de hacerlo. Por supuesto, cariño, dije con una voz que destilaba falsa alegría. Me acerqué y al pasar detrás de ella le di una palmada firme en el trasero, la sensación fue eléctrica. Oh, ¿qué estás haciendo? Una sonrisa maliciosa se extendió por mi cara. ¿Qué crees que estoy haciendo? Ella jadeó y se dio la vuelta, su cabello mojado me azotó la cara, fresco y con olor a rosas. ¿Estás loco? Sus ojos abiertos estaban llenos de incredulidad, en 3 años de matrimonio nunca había sido tan directo con ella. Apreté más el agarre sobre el secador de pelo y el fuego en mi pecho rugió al cobrar vida. De todas formas ya estábamos camino al divorcio, bien podía cobrar una parte de los intereses que le debía al pobre bastardo cuya vida ahora habitaba. Deslicé mi brazo alrededor de su cintura y capturé sus labios con los míos. Solo un poquito de cariño marital, murmuré, mientras mi pulgar recorría las gotas de agua en su clavícula. Tal como lo esperaba, las puntas de sus orejas se tornaron de un revelador tono rosado. En la historia original esta esposa, Reina de Hielo, siempre usaba su ocupación con el trabajo como excusa para evitar la intimidad, ahora sabía por qué. Probablemente estaba tratando de mantenerse pura por su amor perdido hace mucho tiempo. El protagonista de esta historia, tengo que admitirlo, estaba construido de manera diferente, su resistencia estaba por las nubes. Pusimos el coche a prueba durante toda la noche, con el motor en marcha hasta el amanecer. Pulí los faros hasta que brillaron y el acabado hasta que no pude evitar tocarlo. Al observar esta hermosa máquina que pronto dejaría de ser mía, no pude resistirme a probarla por última vez. En medio del rugido del motor los gritos de Isabella llenaron el aire, quejándose de que la velocidad era demasiado emocionante, con los ojos húmedos de lágrimas. Mientras mis dedos se enredaban en su cabello la sentí temblar. Interesante, entonces la intocable Reina de Hielo podía sentir miedo. Después de todo, el viaje salvaje había terminado. Aparqué el coche y apagué el motor. La habitación quedó en silencio, tan silenciosa que podía oír su corazón latiendo en su pecho mientras la luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas.
Isabella estaba de espaldas a mí, jugueteando con el broche de su sujetador, las tenues huellas de mis dedos aún eran visibles en la parte baja de su espalda como tinta sobre papel de arroz. Voy a mi reunión de exalumnos esta noche, dijo de repente, con la voz más suave que el canto de los pájaros fuera de la ventana. Fingí sordera, estirándome perezosamente. ¿Qué fue eso? Cuando se giró, su habitual máscara de belleza había vuelto a su sitio, sus uñas rojas golpeaban el tocador. Mi reunión de exalumnos es esta noche. No estaré en casa para cenar. En el libro esta conversación se suponía que sería anoche. Esta noche Isabella iría a la reunión y, impulsada por el alcohol y un juego de verdad o reto, las cosas se intensificarían. El yo original, preocupado por su bebida, llegaría temprano para llevarla a casa solo para sorprenderla, y Connor la besó apasionadamente. Me queda de camino. Te llevaré después del trabajo. La mano de Isabella, mientras se pintaba los labios, se congeló en el aire. En el espejo un destello de pánico cruzó sus ojos. No tienes que hacerlo. Jenny me está recogiendo. Mi mirada se desvió hacia el camisón de seda en el suelo, hecho jirones. Asentí. De acuerdo, ten cuidado esta noche y no bebas demasiado. Esa noche llegué al club privado justo a tiempo. Los dos guardaespaldas que traje conmigo se colocaron a ambos lados de la puerta de dulces, silenciosos e imponentes. Un camarero se acercó. Señor, lo siento, pero los huéspedes de esta suite han solicitado no ser molestados. Lo miré con frialdad. Mi esposa está ahí, ¿sigue vigente esa regla? El camarero se quedó paralizado, sintiendo la palpable autoridad que emanaba de mí. Tragó saliva con dificultad. Mis disculpas, señor, quizás podría llamar a su esposa y que lo espere aquí. Saqué un billete nuevo de $500 de mi billetera. Váyase, dije con la voz baja. Sus ojos se abrieron al ver el dinero y lo agarró rápidamente. Enseguida, señor, me voy inmediatamente. Mientras se alejaba lo oí murmurar, los ricos y sus rarezas. Aparecen con guardaespaldas. De todos modos, no es como si pudiera evitar que derribara la puerta de una patada. Hijo de puta, pensó que yo era un idiota. En el momento en que abrí la puerta me golpeó una pared de música ensordecedora. Mi rostro era una máscara de indiferencia mientras examinaba la habitación. Las luces eran tenues, pero solo me tomó un segundo encontrar a Isabella. Llevaba un elegante traje de pantalón blanco combinado con mis medias de seda negras favoritas, y Connor Hess estaba sentado justo a su lado con su brazo sobre su hombro casualmente. Se inclinaban uno hacia el otro, riendo y hablando en voz baja bajo las luces pulsantes. Saqué mi teléfono y comencé a grabar, haciendo zoom para tomar algunos primeros planos. El destello se disparó como un disparo y toda la habitación quedó en silencio. Entonces una voz cortó el silencio: oye hombre, la fiesta es una fiesta, pero sin flash. Mantén el drama fuera de internet. Isabella se alejó de Connor como si la hubieran electrocutado, sus ojos grandes reflejaban mi silueta, el teléfono todavía en alto. Isen. Guardé mi teléfono con calma, mis zapatos de vestir crujieron al caer sobre el suelo cubierto de confeti. Jaja, mis disculpas a todos, no quise arruinar el ambiente. Por favor, continúen. Solo estoy aquí para recoger a Isabella, parece que llego un poco temprano. Un extraño silencio se apoderó de la habitación hasta que de repente Connor se rió. Se puso de pie, haciendo girar una copa de vino tinto con la corbata aflojada alrededor del cuello. Debes ser el esposo de Isabella, ¿verdad? ¿Te gustaría unirte a nosotros para una partida de verdad o reto? Me encantaría, dije y una lenta sonrisa se extendió por mi rostro. Me desabotoné la chaqueta del traje, me senté y cogí el dado, ignorando las miradas de impacto. Pero debo advertirte, soy un mal perdedor. No me culpes si arruino la fiesta. El ruido de los dados sobre la mesa de fieltro sonaba anormalmente fuerte. Connor me ofreció un trago de whisky con una expresión desafiante en sus ojos. El perdedor bebe o responde una pregunta. Vi a Isabella tirando de su manga debajo de la mesa y sonreí, empujando el vaso hacia atrás. Beber es aburrido, las preguntas son mucho más interesantes.
Un coro de vítores y abucheos estalló en la sala. Isabella perdió la primera ronda. Jene, que nunca quería perder una oportunidad de drama, se inclinó hacia adelante. Si Connor nunca se hubiera mudado al extranjero, ¿te habrías casado con él? La luz del candelabro de cristal bailaba sobre las pestañas de Isabella. Ella dudó, mirándome primero a mí y luego a Connor. Sí, dijo ella. La habitación explotó. Todas las miradas llenas de alegría maliciosa se volvieron hacia mí. Esperaban que saliera derrotado. Después de todo, esa era mi personalidad establecida, el tipo que amaba tanto a Isabella que se tragaba cualquier humillación, que esperaba en casa unas cuantas palabras de consuelo sin mucho entusiasmo y regresaba moviendo la cola. Mi presencia se sintió diferente esta noche, más imponente, pero todavía me veían como el mismo felpudo de siempre. Vaya, qué historia de amor tan conmovedora, dije, haciendo girar el hielo en mi vaso y con la mirada fija en ellos con juguetón desprecio. Te hace pensar que debería hacerme a un lado y dejarlos ser felices, ¿no? La charla murió al instante. Todos me miraron fijamente. Entonces, en el rostro de Isabella había una mezcla de confusión y conmoción. Isabella, que estaba un poco borracha, se puso sobria en un instante. Se levantó de un salto, tirando su copa de vino. El líquido rojo se extendió sobre el mantel blanco como una mancha de sangre. Sus ojos estaban abiertos con incredulidad, aturdida por mis palabras. ¿Cómo podía hablar así? Especialmente después de que ella tan gentilmente me permitió hacer lo que quisiera con ella toda la noche. Jene se levantó rápidamente y trató de suavizar las cosas. Isen, es solo un juego. No lo tomes tan en serio. Ya sabes cómo se pone Isabella cuando bebe, ella solo habla tonterías, forzó una risa. Además, todos saben que eres tú a quien ella ama. Ahora pídele disculpas o dormirás en el sofá esta noche. Connor también se levantó. Sí, Isen, no seas tan sensible. Fue solo una broma, se encogió de hombros. Ella solo se estaba burlando de mí porque recién había regresado. Es historia antigua. Dejé escapar una risa corta y aguda, mis nudillos se envolvieron en el tablero de mármol de la mesa. Relájate, relájate. Podía aceptar una broma. Entrecerré los ojos. Todo el mundo sabe que ustedes dos eran pareja en la universidad. De hecho, debería agradecerte, Connor. Si no hubiera salido del país, su primera vez no hubiera sido conmigo. ¿Ahora sí? Connor golpeó la mesa con su cubilete. El vino le salpicó la camisa cara. Me miró con frialdad y su voz sonó amenazante. Harías bien en recordarlo, pero ya he vuelto. El aire de la habitación se congeló. Isabella palideció. Me desabroché los gemelos lentamente y, delante de todos, agarré una botella de vino y se la estrellé en la cabeza a Connor. El sonido del cristal al romperse fue como pulsar un botón de pausa en el universo. Un momento después, mientras el vino y la sangre corrían por la frente de Connor, empezaron los gritos. Isen, estás loco, chilló Isabella, agarrándome del brazo y clavándose las uñas en la piel. Me la quité de encima, apenas captando un poco de interés, y dije con calma. Este cabrón vuelve a la ciudad y enseguida empieza a coquetear con mi mujer. ¿De verdad creías que me iba a quedar de brazos cruzados y aguantar? El rostro de Isabella se contorsionó de rabia. Isen, ¿de qué demonios estás hablando?, gritó, señalándome con un dedo tembloroso. No pasa nada entre Connor y yo. ¿Cómo te atreves a acusarme? Miré a Connor, al que ayudaban a levantarse, y luego me limpié la cara, dándole una patada en el pecho que lo hizo caer de nuevo. ¿No pasa nada? Me giré y le di una bofetada a Isabella. Publicas fotos con él en tu lista de amigos cerrados, de las que me bloqueas, y tienes la osadía de decir que no pasa nada. Tienes el descaro de publicar esas fotos tan íntimas, pero no las agallas de admitirlo. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose la mejilla, mientras sus tacones rozaban los cristales rotos. Isen gritó con voz ronca, tú. Tú me pegaste. Se sujetó la cara, con los ojos abiertos de furia y sorpresa. Ponte de rodillas y pídeme perdón ahora mismo. Entonces te disculpas con Connor.
Si no lo haces, llamaré a la policía y estarás acabado. ¿Disculparte? Eso fue una risa. Si no fuera por el dinero que perdería en un divorcio, la habría dejado ahí mismo. Adelante, llámalos. Me ajusté la corbata y abrí la puerta de la suite. Mis dos guardaespaldas entraron. Hice un gesto solemne a los atónitos asistentes a la fiesta. ¿Alguno de ustedes sabe quién soy? Me llamo Blackwood. Cualquiera que haya tomado fotos o videos esta noche, bórrelos. Hasta el último, a menos que quieran descubrir por las malas que no se debe jugar con la familia Blackwood. Volví mi atención a Isabella. Llama a la policía, estoy esperando. Veamos quién en esta ciudad se atreve a entrometerse en los asuntos de mi familia. Una oleada de pura satisfacción me invadió. Este no era el protagonista, este era el maldito villano. La sala estaba en silencio sepulcral, todos paralizados por la fuerza de mi amenaza. La mano de Isabella que sostenía su teléfono estaba temblando. La punta de su dedo rojo y pulido rozó la pantalla varias veces, sin lograr desbloquearla. ¿Qué pasa? Lo estás pensando 2 veces, dije con desdén, sacando mi teléfono de la chaqueta. Debería llamarte, Isen, gritó, abalanzándose hacia mi teléfono. ¿Estás loco? ¿Por qué has montado una escena tan fea? La esquivé con facilidad, sujetándola por la muñeca. Fea. Me incliné hacia ella, mi voz era un susurro que solo ella podía oír. ¿No te pareció feo cuando le dijiste a una sala llena de gente que deseabas haberte casado con otro hombre? Acabamos de pasar toda la noche juntos y ya estás intentando cambiar de pareja. Sus pupilas se contrajeron, sus labios temblaron, sin palabras. Era una faceta de mí que nunca había visto antes, y la aterrorizaba. Connor se puso de pie con dificultad, aún sangrando del corte en la frente. Se tambaleó hacia nosotros. Isen, suéltala. Si tienes algún problema, dímelo. Bueno, ya oíste, lo vi en la habitación, me pidió que lo resolviera. Nunca había oído una petición tan desesperada. Moví la muñeca y mis guardaespaldas agarraron a Connor al instante, sujetándolo mientras comenzaban a asestarle golpes fuertes y metódicos. No, basta. Para, Isen, gritó Isabella, con la voz quebrada al arañarme el brazo. Por favor, suéltalo, te lo ruego. Simplemente déjalo ir. Duele mirar, dije, agarrándola de la barbilla y obligándola a mirarme. Anoche, cuando gritabas mi nombre, ¿pensabas en él en secreto? La pregunta cayó como una bomba. Algunas de las mujeres en la habitación se sonrojaron y se taparon la boca. El rostro de Isabella se puso rojo intenso, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Isen, eres un bastardo. Soy un bastardo, la solté, ajustándome los gemelos con calma. Isabella, ¿has olvidado quién te prepara la cena cada noche? ¿Quién se queda despierto toda la noche cuidándote cuando tienes fiebre? Con cada pregunta, daba un paso adelante y ella retrocedía hasta que su espalda estaba contra la pared. Ahora tu antiguo amor ha vuelto y no puedes esperar a saltar a sus brazos. Extendí la mano y le limpié una lágrima de la mejilla, mi voz tan fría como el hielo. Me das asco. Sus labios temblaron, su maquillaje manchado de lágrimas. Yo. ¿No es así? ¿No es así? ¿No te escondiste deliberadamente tus historias de Instagram de mi parte? ¿No te estabas poniendo cariñosa con Connor a propósito en tu reunión? Negué con la cabeza. Isabella, te di una oportunidad. No lo hice, lo juro. Ahora solo somos amigos, sollozó, sacudiendo la cabeza frenéticamente. Solo tenía la historia porque no quería que te hicieras una idea equivocada. La puerta se abrió de golpe y el gerente del club entró corriendo con los guardias de seguridad. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién está causando problemas? Sus ojos recorrieron la sala y se posaron en mí. Señor, voy a tener que pedirle que salga, dijo sin siquiera girarme para mirarlo. El rostro del gerente se endureció, pero antes de que pudiera decir otra palabra, uno de mis guardaespaldas se adelantó y discretamente mostró sus credenciales. La expresión del gerente pasó de enfadada a pálida en un instante.
Hizo varias reverencias y salió de la sala, cerrando la puerta tras él. El silencio se hizo una vez más, roto solo por los sollozos ahogados de Isabella. Saqué un cigarrillo y lo encendí lentamente a través de la nube de humo. Ver a Connor gimiendo en el suelo era casi cómico. Isabella de repente me agarró el dobladillo de la chaqueta. ¿Podemos irnos a casa y hablar de esto, por favor? Sacudí la ceniza del cigarrillo y me reí. ¿A casa? Claro. ¿En mi casa o en la de Connor? Sus uñas se clavaron en mi brazo, con la voz llena de lágrimas. ¿Tienes alguna razón para humillarme así? Le solté la mano y aplasté el cigarrillo en la copa de vino de Connor. ¿Humillarte? ¿Isabella? ¿Acaso eres digna de esto? Todos en la habitación contuvieron la respiración. Jenny empezó a dar un paso adelante para intervenir, pero se quedó paralizada cuando mi mirada se posó en ella. De ahora en adelante, te mudas del dormitorio principal, anuncié, sacando mi teléfono y llamando a mi abogado delante de todos. Señor Dedes, prepare los papeles del divorcio. Isabella se abalanzó sobre el teléfono. No firmaré nada. La sujeté fácilmente por la muñeca, susurrándole al oído. ¿De verdad crees que me quedaría con una mujer que tiene a otro hombre viviendo en su corazón? Connor, cubierto de sangre, se levantó del suelo con dificultad y rugió, suéltala. Claramente intentaba hacerse el héroe ante Isabella para consolidar su imagen de buen hombre. Solté una risa fría y les hice una señal a mis hombres para que lo soltaran. ¿Te gusta tanto recoger mis restos? Connor, bien, es toda tuya. Isabella tembló de rabia y agitó la mano para abofetearme. La agarré de la muñeca y, con un golpe rápido, la golpeé en la cara. Se desplomó como una muñeca desinflada, sollozando histéricamente en el suelo. Me ajusté el traje y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Gritó detrás de mí, te arrepentirás de esto. Me detuve en la puerta, me giré y le di una sonrisa cruel. Por cierto, olvidé mencionar que, si no estás en casa esta noche, empezaré con tu familia. Entonces recorrí con la mirada el resto de la habitación. Y en cuanto a ustedes, si se sabe una sola palabra de lo que pasó aquí esta noche, tendrán que rendirme cuentas. Dicho esto, salí por la pesada puerta, cerrándola tras de mí y acallando el sonido de sus gritos. Qué descaro el de ese tipo, pensando que podía tocar a mi esposa, dije, limpiándome las manos al salir del baño. Cuando mis guardaespaldas hablaron, Sr. Blackwood, ¿deberíamos encargar que alguien se encargue de ese tipo, Hayes? No hace falta, dije, haciendo una pausa. No soy un completo monstruo. Una sonrisa burlona se dibujó en mis labios. Solo ten a Scarface. Envíalo a Tailandia. Dile que se haga un cambio de imagen completo. He oído que los cirujanos de allí son artistas. A las 3 de la madrugada, la puerta del dormitorio principal se abrió con un crujido. Isabella estaba allí descalza, todavía con el traje de pantalón de la reunión, aunque ahora sus medias negras estaban rotas por varios sitios. Su voz era un susurro ronco, ¿podemos hablar? No encendí la luz. La luz de la luna proyectaba su sombra larga y fina sobre el suelo. Se acercó lentamente a la cama y, para mi sorpresa, se arrodilló y me rodeó las piernas con los brazos. Sabía que, después de irme, se había llevado a Connor al hospital. Le habían hecho una serie de pruebas antes de que finalmente volviera corriendo a casa. También sabía que Connor había intentado abrazarla al irse, pero después de lo ocurrido esa noche, lo había rechazado rotundamente. Estaba equivocada. Estaba muy equivocada. Sus lágrimas empaparon mi pijama, el calor me recordó cómo se había sentido debajo de mí la noche anterior. Le levanté la barbilla y rocé con el pulgar la marca aún roja de su mejilla derecha. ¿Connor te llevó a casa? Se estremeció y negó con la cabeza con fuerza. No, tomé un Uber. De repente se abalanzó sobre mí, desgarrándome la ropa, sus cálidos labios presionando frenéticamente y desordenadamente mi piel desnuda. Sujeté sus muñecas contra el cabecero y ella respondió moviéndose contra mí, una súplica silenciosa y desesperada.
Patético, ¿verdad?, murmuré, apretando la suave piel de su muslo con las manos. Pasarte el día llorando por el que se te escapó, y luego venir arrastrándote a mí por la noche. Isabella solo gimió y se retorció, y 2 botones de su blusa se abrieron. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Isabella hizo algo que no había hecho en años, me preparó avena. Isen, empezó, mirándome nerviosa, el cumpleaños de mi papá es la semana que viene. ¿Puedes venir conmigo? Revolví la avena con una pequeña sonrisa. Nos vamos a divorciar, ¿por qué iba a ir? Su cuchara golpeó su tazón, salpicando leche sobre su nueva ropa de estar por casa beige. Divorcio, susurró. Isen, por favor, no nos divorciemos. Dejé la cuchara y me limpié la boca lentamente con una servilleta. Los dedos de Isabella se entrelazaron en su regazo hasta que sus nudillos quedaron blancos. Nada de divorcio, me reí entre dientes, para poder andar por ahí sabiendo que mi esposa me engaña. Levantó la mirada bruscamente, con los labios temblorosos. No te engañé, nunca me acosté con él. Mentira. Golpeé la mesa con la mano. Me engañabas mentalmente. Eso sigue siendo engaño, ¿no? ¿O hay diferentes matices de traición que desconozco? Se le borró el color del rostro. Me levanté, caminé detrás de ella y me incliné para susurrarle al oído, quiero divorciarme de Isabella, pero no quiero darte ni un centavo. Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Si aceptas irte sin nada, los acuerdos comerciales entre la familia Blackwood y tu familia pueden seguir como siempre. De lo contrario, no seré tan generoso. Sus pestañas revolotearon violentamente. Isen. De repente se giró y me rodeó la cintura con los brazos. Juro que nunca volveré a ver a Connor. Lo bloquearé, borraré su número, todo. Aparté sus dedos de mí. Demasiado tarde, susurré. Su teléfono en la mesa vibró, iluminándose con el nombre de Connor. Isabella se abalanzó sobre él como si estuviera en llamas, pero no antes de que viera la docena de notificaciones de mensajes sin leer en la pantalla de bloqueo. Parece que tu antiguo amor se está poniendo ansioso. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó sobre la alfombra. Cuando se arrodilló para recogerlo, lo pisé. Isen. Me miró, sus pestañas aún húmedas por las lágrimas. Déjame explicarte. Me agaché, cogí el teléfono y lo desbloqueé con su huella dactilar. El último mensaje de Connor estaba ahí mismo en la pantalla. Y si, no me siento bien, ¿puedes venir a ver cómo estoy? Miré a Isabella enarcando una ceja. Bueno, mira eso. La que se escapó no se siente bien, sin pudor le pide a la esposa de otro hombre que venga a visitarlo en privado. Le devolví el teléfono y me volví hacia el vestidor. Podía oír sus pasos frenéticos detrás de mí. Isen, lo bloquearé ahora mismo. Mira, suplicó, sus dedos jugueteando con la pantalla, sus uñas haciendo un sonido de arañazo. Asentí metódicamente con la corbata, observando su reflejo tembloroso en el espejo. Demasiado tarde. Esas 2 palabras la hicieron encorvar los hombros. Isen. Corrió hacia mí y me abrazó por detrás, sus lágrimas empapando la espalda de mi camisa. Sé que estaba equivocada. Por favor, dame solo una oportunidad más. Me giré y la agarré de la barbilla, obligándola a mirarme. Una oportunidad, dije con desprecio. ¿Sabes qué es lo que más odio, Isabella? Tu hipocresía. Quieres tu pasado perfecto y tu presente cómodo a la vez. Sus pupilas se dilataron. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. La solté y saqué un documento de un cajón, tirándolo sobre la cama. Fírmalo. Terminemos esto limpiamente. Las manos de Isabella temblaron al recogerlo al ver las palabras, renuncia a todos los derechos sobre los bienes conyugales. Me miró horrorizada. ¿De verdad quieres que me vaya sin nada? ¿Qué más? Dije ajustándome los puños. ¿Esperas que te dé la mitad de mi fortuna? Apretó los papeles con los nudillos blancos. ¿Estos 3 años no significaron nada para ti? Me acerqué a ella, me incliné y le susurré al oído, oh, significaron algo. Eres hermosa, tu cuerpo es perfecto.
Para ser sincero, extrañaré esa parte de ti. Hice una pausa. Pero ahora tienes defectos. Isabella gritó de repente e hizo trizas el acuerdo de divorcio. Los pedazos revolotearon entre nosotros como nieve. No te dejaré, Isen, gritó, abalanzándose sobre mí y agarrándome la corbata. Después de 3 años de matrimonio, ¿qué te crees que soy? ¿Algún juguete que podrías tirar? La dejé forcejear hasta que estuvo exhausta, deslizándose al suelo hecha un ovillo. ¿Entonces qué quieres? Me agaché para encontrar su mirada. Seguir siendo la señora Blackwood, mientras suspiras en secreto por tu amor de la universidad. Sus uñas rasparon contra el suelo de madera. Puedo firmar una cláusula de fidelidad, tartamudeó, agarrándome la muñeca. Si vuelvo a contactar con Connor, me iré sin nada. Lo juro. No pude evitar reír, mi pulgar limpiando su delineador corrido. Isabella, ¿cuándo te volviste tan patética? Su cuerpo se puso rígido, pero se aferró fuerte porque creo que, de verdad, estoy enamorada de ti. Las palabras me hicieron detenerme. En la novela original, nunca le dijo eso, ni siquiera al final. Oh, alargué la palabra. ¿Y qué hay de Connor? Soltó mi mano como si se hubiera quemado y sus ojos se desviaron. Eso fue solo una fantasía adolescente, un recuerdo. Terminé de abotonarme la chaqueta y caminé hacia la puerta. Tienes 3 días para pensarlo. Firma los papeles o me aseguraré de que el negocio de tu familia deje de existir. Más tarde ese día, en la sala de juntas de la empresa, estaba revisando los informes trimestrales cuando mi asistente llamó. Señor Blackwood, su esposa está aquí para verlo. Que espere, dije sin levantar la vista. Vi su silueta paseándose fuera de la puerta de cristal durante 30 minutos antes de que finalmente le hiciera señas para que la dejara entrar. Isabella llevaba un sencillo vestido blanco y el pelo suelto. No se parecía en nada a su glamour habitual. Isen. Dejó un termo en mi escritorio. Te preparé sopa. Cerré el archivo y observé sus párpados hinchados. ¿Ya te decidiste? Se mordió el labio y asintió, sacando el acuerdo firmado de su bolso. Firmaré, pero tengo una condición. Arqueé una ceja. No me hagas ir. Te quiero. Por favor, solo déjame quedarme a tu lado. Aunque ya no sea tu esposa, no importa. Miré sus pestañas temblorosas un buen rato y luego me reí a carcajadas. Isabella, ¿de verdad crees que esto es conmovedor? La sopa del termo seguía humeando, llena de bayas de goji flotando en el caldo lechoso, igual que su corazón tembloroso. Hablo en serio, insistió. Hice girar lentamente el bolígrafo, golpeando la punta contra los papeles del divorcio. ¿Sabes qué cara tienes ahora? La de un perro al que su dueño ha dado una patada, pero que sigue volviendo meneando la cola. La sangre desapareció de su rostro. El reflejo en el ventanal la mostraba tambaleándose. Me levanté, me acerqué a ella y le abrí el cuello del vestido de un tirón. Dices que me quieres, pero ¿qué hay de esto? La yema de mi dedo presionó con fuerza el moretón de su clavícula. ¿Pensabas en Connor anoche? No, jadeó con los ojos brillantes. Sí. Solo pensaba en ti. Mientras hablaba, sus manos se posaron en la hebilla de mi cinturón. El sol estaba alto en el cielo. Para cuando terminamos, ya era bien entrada la tarde. Me moría de hambre. Bebí la sopa de bayas de goji que me dio, bocado a bocado, de sus labios. Finalmente, accedí a su petición. Después de todo, su particular tipo de belleza era increíblemente difícil de resistir. Un mes después, 4 guardaespaldas acompañaron a un visitante a mi oficina. Era Connor Hess, recién llegado de su larga estancia en Tailandia. Solo que ya no debía llamarlo Connor. Ahora se hacía llamar Connie. Él. Ella siempre había sido guapa. Tenía que admitir que la transformación fue notable. Estaba despampanante. Mostró los dientes, su rostro convertido en una máscara de rabia. Isen, animal. La voz de Connie ahora era aguda y femenina, pero el odio en ella era tan potente como siempre.
Me recosté en mi sillón de cuero, disfrutando del espectáculo. ¿Qué ocurre? ¿No estás contenta con la nueva trayectoria profesional que te he preparado? Hice un gesto hacia el contrato de modelo sobre la mesa. 50.000 al mes. Mucho mejor que tu antiguo salario de gerente junior. Connie temblaba de furia, sus uñas recién arregladas se hundían en sus palmas. Te voy a demandar. Te veré en la cárcel. Me reí y pedí a un guardaespaldas que le diera una tarjeta de visita. Ese es el número de mi abogado. Siéntete libre de intentarlo lo mejor que puedas, pero si pierdes, habrá consecuencias. El color desapareció del rostro de Connie. Satisfecho, me puse de pie y me ajusté los gemelos. Sé una buena modelo, Connie, y no te metas en mi vida. Se desplomó en el suelo como si se le hubieran disuelto los huesos. Saludé con la mano y los guardaespaldas la escoltaron afuera. Cuando llegué a casa esa noche, Isabella estaba ocupada en la cocina. Desde el incidente dejó su trabajo para convertirse en ama de casa a tiempo completo. Cariño, estás en casa, piaba, corriendo con su delantal para darme un beso en la mejilla. Apreté su cara. ¿Estás de buen humor? Se sonrojó y bajó la mirada. Pedí cita con un terapeuta. Arqueé una ceja. Ay, quiero, dijo, retorciendo los dedos, para arreglar nuestro matrimonio. La observé unos segundos y luego sonreí. Ven aquí. Quiero enseñarte algo. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos de Connie. La pantalla mostraba al antiguo galán del campus, ahora una auténtica bomba. Isabella abrió mucho los ojos. La espátula que sostenía cayó al suelo. ¿Ese es el que se escapó?, pregunté, levantándole la barbilla, sintiendo su sentimentalismo. Le temblaron las pestañas, pero negó con la cabeza con firmeza. Se lo merecía. Su respuesta me complació. Acaricié sus labios hinchados como recompensa. Buena chica. Esa noche, Isabella estuvo excepcionalmente dulce. Llevaba la lencería de encaje negro que le había elegido y se arrodilló junto a la cama, secándome el pelo. Cuando una gota de agua resbaló por mis abdominales, la oí contener la respiración. Isen susurró, inclinándose cerca de mi oído, tengamos un bebé. Hice una pausa. En la historia original había sido una militante con los anticonceptivos, aterrorizada de estar atada por un niño. ¿Qué es esto? La puse en mi regazo, intentando salvar el matrimonio con un bebé. Me rodeó el cuello con los brazos, su suave pecho presionando contra el mío. Quiero tener un bebé que se parezca a ti. La luz de la luna proyectaba sombras cambiantes en su rostro. De repente recordé el aborto espontáneo del libro original. De acuerdo, dije sonriendo mientras desataba la cinta de su negligé, pero primero necesito asegurarme de que. Mis dedos se deslizaron hacia abajo deliberadamente. Cruel. Limpia. Su cuerpo se puso rígido por un segundo, luego se apretó contra mí con aún más ansia. Solo para ti. Siempre has sido solo tú. El informe médico de Isabella estaba sobre mi escritorio. Todos los parámetros indicaban que gozaba de perfecta salud. Cuando pasé a la última página, vi que había dibujado un corazoncito en la esquina. La mujer se estaba volviendo experta en esto. Isen susurró, entrando en mi estudio con un plato de fruta. Pinchó un melón y me lo acercó a los labios. Nuestro aniversario es este fin de semana. ¿Qué quieres de regalo? Mordí la fruta y la senté en mi regazo. Tú decides. Jugué con las puntas de su cabello. Estás siendo muy dulce. ¿Intentas conseguirme algo? Sus orejas se pusieron rojas, pero fingió indignación. Claro que no. La interrumpí presionándola contra el escritorio, haciendo que bolígrafos y papeles se esparcieran por el suelo. Resultó que Cunningham era una glotona. Seguía intentando vengarse, pero había sobreestimado trágicamente su propia influencia y subestimado el poder absoluto de la familia Blackwood. Grabó un video emotivo exponiendo todas sus pruebas y detallando mis supuestos crímenes contra ella, pero antes de que pudiera terminar su monólogo, el video fue borrado de internet.
Causó un breve revuelo en línea, pero la narrativa se desvió rápidamente. De repente, estalló una historia sobre una famosa actriz que tenía un hijo secreto, seguida de un escándalo que involucraba a una estrella de cine acostándose con sus fans. Internet, como era previsible, cambió de tema. Como Connie había roto nuestro pequeño acuerdo, tuve que cumplir mi palabra. Esa noche, la llevaron a una villa en las afueras. Organicé que 3 tipos muy corpulentos y antipáticos le dieran una cálida bienvenida. Cuando Isabella se enteró, su rostro era una máscara de pánico. «Isen, ¿no es demasiado cruel?». Sonreí y le pellizqué la mejilla. «¿Cruel? Es solo una pequeña lección». Arqueé una ceja. «No me digas que sientes lástima por ella». Me devolvió la sonrisa, con los ojos brillantes como estrellas. «Es lo que le pasa. Ella es quien eligió ir en tu contra. Se lo merece». Esto fue inesperado. En el libro, torturó al protagonista durante años por este tipo. La agarré de la muñeca y la atraje a mis brazos. ¡Qué buena chica! Se sentó en mi regazo, su dedo trazando círculos en mi cuello. Descubrí todas esas tonterías sobre el que se escapó. El inolvidable primer amor, sus labios rozando el lóbulo de mi oreja. Nada importa tanto como el hombre que tengo frente a mí. La luz de la vela titiló en sus pestañas. Pensé en el final de la novela original. Cómo, después de que el protagonista finalmente la dejara ir, se derrumbó y pasó el resto del libro luchando por recuperarlo. Mis dedos se enredaron en su cabello. «¿Y si Connor volviera contigo ahora mismo?», pregunté, poniéndola a prueba. Se quedó paralizada un segundo y luego me cubrió la cara con las manos. «Isen, escúchame». El aroma a rosas llenó el aire. Durante el último mes, me he despertado cada día aterrorizada de que me dejaras. Una lágrima cayó en el dorso de mi mano, caliente y pesada. No fue hasta que vi lo que le pasó que lo comprendí. Sus uñas se clavaron en mis hombros. «Qué misericordiosa has sido conmigo». Apreté mi agarre en su cintura, acercándola más. «Demuéstralo». El método de prueba de Isabella fue más convincente de lo que podría haber imaginado. A la mañana siguiente, sacó su cuerpo dolorido de la cama y pasó 2 horas en la cocina. Mi guardaespaldas llamó. Al parecer, Connie había montado una escena en la villa, amenazando con saltar del balcón. Al final, le faltó el coraje y volvió a bajar. «Dile que no quiero repetir la escena», dije al teléfono. «Y envíale $1.000.000. Considéralo una compensación». Justo entonces, Isabella salió de la cocina con una bandeja de burritos para desayunar. Se sentó a mi lado, con la cara radiante. «Cariño, prueba esto. Dime si estoy mejorando». Le di un mordisco. Incluso había añadido un poco de mi salsa picante favorita. «Está bien», dije. Sus ojos se iluminaron. «¿En serio? ¿De veras?». Le di una palmadita en la mejilla. «Excepto cuando piensas en tu antiguo amor». Dio un pisotón con fingida ira. «Te dije que se acabó». La silencié con un beso. Se aferró a mí. «Isen, sé que me equivoqué», murmuró contra mis labios. «Lo lamento». «¿Lamentar qué?», pregunté en voz baja, lamentando no haberme dado cuenta antes. Me miró con los ojos llorosos, pensando que ya estaba enamorada de ti. Si lo hubiera sabido entonces, no puedo ni imaginar lo felices que habríamos sido. «Isen, ¿podemos casarnos de nuevo, por favor?». Le sujeté la barbilla, observando el enrojecimiento de sus ojos. «¿Casarnos de nuevo?». Me reí suavemente. «¿Lo mereces?». Sus pestañas temblaban como las alas de una mariposa atrapadas en la lluvia. «Ya». Ya sé que no, susurró, aferrándose a mi camisa y con los nudillos blancos. «Pero me pasaré el resto de mi vida compensándotelo». La solté y tomé un sorbo de mi café. Era demasiado dulce, empalagoso, como ella. «Cariño», insistió ella, presionándose contra mi brazo. «El mayor arrepentimiento de mi vida fue casi perderte». Le levanté la barbilla y examiné su rostro. «Tu actuación ha mejorado».
No es una actuación, insistió, alzando la voz. Juro que cada palabra lo es. La interrumpí con otro beso, mi mano deslizándose bajo el dobladillo de su camisón. Esta vez, sus gritos fueron más fuertes y desesperados que nunca.